Y a las 7:08 nos atiende la doctora Rosa Villanueva. Ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria. Y ella nos va a ayudar a entender cómo estas nuevas medidas de restricción deben estar aplicadas, ¿no es cierto?, en la vida y el quehacer diario de todos los peruanos. Y si se está priorizando el sistema de atención primaria. Doctora Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, Patricia. Buenos días. Ayer, creo que por primera vez, doctora Villanueva, la señora Pilar Mazzetti hizo una alusión expresa a los centros de atención primaria. Sin embargo, su explicación fue como rara. Dijo, hemos repartido insumos para que en los centros de atención primaria las personas puedan encontrar atención para el coronavirus, pero si no han llegado, por favor avísennos. No parecía muy articulado lo que estaba presentando. Cuéntenos un poquito por qué en los centros de atención primaria se tiene que poner énfasis en estos momentos. A ver, cuando hablamos de centros de atención primaria, hablamos de centros de salud o postas de salud, ¿no? A nivel nacional. Entonces nosotros, en el entendido de que tenemos cerca de 8.000 centros de salud o establecimientos de salud en el primer nivel, digamos postas o centros de salud. De estos 8.000 establecimientos de salud, en el segundo nivel, que es los hospitales generales, solo son 311. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, hay una gran red de establecimientos de salud del primer nivel, que son los centros de salud y las postas, que podrían atender todos estos casos de COVID leve, sobre todo entre leve a moderado. ¿No es cierto? Para que no se agraven, digamos. Exacto. Y no aglomeren los hospitales, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Que estos centros de salud o postas de salud solo atienden en un promedio entre 6 a 12 horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un usuario de servicio de salud a las 2 de la tarde se pone mal? ¿A dónde va? Tiene que ir a un hospital porque ya de repente su centro de salud o su posta más cercana a su casa, a su domicilio, está cerrado. ¿Qué necesitaría, señora Villanueva, para que los centros de atención primaria sean una contención, ¿no es cierto?, para que no se saturen los hospitales? ¿Qué se necesita que haya en un centro de atención primaria? ¿El equipamiento es muy complejo? No, el equipamiento no es muy complejo. Sabemos que el 90% de los casos de COVID van a ser leves, ¿no? Y que ameritan un seguimiento en su casa con aislamiento. De acuerdo. Pero es un aislamiento en el cual se los tenga que llamar diariamente a ver cómo están, ¿no? Que tengan el acceso, por ejemplo, a un pulsioxímetro para ver cómo está su saturación de oxígeno y ver que no les está faltando el oxígeno para poderles dar atención de inmediato. Ahora, entonces, ¿pero qué pasa? Sí. Que estos establecimientos no se han ampliado sus horarios, ¿no? No se los ha fortalecido con especialistas, ¿no? Y muchas veces la gente ha acudido, perdona Jaime, última acotación, muchas veces la gente ha acudido con síntomas y les han dicho, no, acá no vemos COVID, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ese fortalecimiento que necesitan en recursos humanos, en recursos tecnológicos, ¿por qué? Porque estos centros de salud, si van a hacer el seguimiento de los pacientes, el seguimiento de sus contactos, necesitan por lo menos un teléfono, ¿no? Con línea, ¿no? Para poder hacer todas estas llamadas necesarias, porque ¿qué está pasando? Los usuarios se sienten afligidos, ¿no? Entran en una situación de estrés al saber que tienen esta enfermedad, y si tienen algún síntoma como palpitación, como falta de aire, ya piensan que se están complicando. Ahora, entonces, ¿qué van a hacer al no tener su posta cercana abierta? Ahora, hablemos claramente, doctora Villanueva, ¿de cuántas postas estamos hablando? Yo tengo aquí algunas cifras, pero me gustaría que usted entre más a detalle, porque si estamos hablando de el nivel de atención primaria, que en la cuarentena anterior se hizo a un lado, visto en retrospectiva es un grave error, ¿cuánta gente se ve finalmente cubierta por este sistema? Más allá de las falencias y las enormes brechas que existen, carencias que existen en los centros de atención primaria, ¿cuánta gente se ve beneficiada con postas? Toda la población. O sea, pero no llega a toda la población, pues. No ¿Llega a toda la claro. población? No llega, pues. No llega. Entonces, ¿de cuánta gente estamos hablando? En este momento podría ser un 50% de la población del país. Pero todo el país, digamos, los 30 millones que somos nosotros, los 32 millones, perdón,
tenemos que tener una posta asignada para nuestra atención, Eso, pues, para cubrir nuestro servicio de salud. esa es la ¿Pero qué intención tenemos? de la Tenemos pregunta. fragmentación, ¿no? Es decir, algunos se atienden en salud, por ejemplo, algunos se atienden en algún ambiente privado, ¿no? Y la gran mayoría, o sea, la gran mayoría se atiende en lo que es los establecimientos del Ministerio de Salud y gobiernos regionales. Porque uno de los problemas fue que se centralizó, por ejemplo, en una primera etapa, el seguimiento en una sola línea telefónica que siempre estaba saturada, ¿no es cierto? Porque En lugar, una sola línea, pues. en lugar de que la gente acudiera a su centro de salud donde tiene probablemente más confianza y conoce incluso a los que atienden en ese lugar. Vamos a dejarle planteada la pregunta, doctora Villanueva, porque además nos interesa saber cómo podrían las postas ayudar a que las familias sepan cómo manejar a una persona en casa cuando se le ha detectado coronavirus. No es tan fácil como decirle llévatelo a tu casa y aíslalo. ¿Cómo se le aísla? ¿Cómo se le trata? Las postas podrían ser elementos de orientación para los pacientes. Vamos a una pausa y regresamos. Claro. Vamos a una pausa, señora Claro que sí. Villanueva, y usted nos da los detalles de esto. Le habíamos dejado planteado a la doctora Villanueva, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, una pregunta, Jaime, y es que dada la falta de campañas de comunicación, dada la falta de información de parte del Estado, ¿podrían funcionar las postas como un elemento orientador? Es decir, voy y digo, señor, tengo un paciente COVID en casa, ¿cómo lo aíslo? ¿Ese debería ser un espacio de encuentro para la información, señora Villanueva? Claro, es muy importante dotar a los centros de salud de números telefónicos fijos o por celular, donde las personas puedan llamar, las personas de su barrio, de su comunidad puedan llamar a cualquier hora, ¿no? Y puedan tener la información necesaria para aislar a su paciente y para monitorizar a su paciente que está en casa, porque no es solamente el hecho de decirle se va a mantener en casa 14 días, a la familia, sino que en la familia se tiene que ver un cuidador principal. Este cuidador principal vamos a tener que educarlo en el uso del pulsioxímetro, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos llegar a esta casa, a esta familia, ese pulsioxímetro para que pueda el paciente ser monitoreado. Porque ¿qué está pasando? Que los pacientes al sentir un día fiebre o falta de aire o palpitaciones, acuden al hospital, a la emergencia, y que hacen congestionar las emergencias. Exactamente. Entonces, en la emergencia tenemos pacientes que sí lo ameritan, como pacientes que no, que podrían estar en su casa. Y el otro punto en la casa que tiene que hacer, que tenemos que hacer nosotros desde los establecimientos de salud, es ver este paciente cómo asegurar que pueda cumplir su aislamiento, ¿no? No es fácil decirle a una persona que vive del día a día, su sustento, decirle va a estar 14 días en casa. Así es. ¿Y quién lo va a alimentar? ¿No? ¿Quién le va a ayudar, digamos, ¿Quién le va a hacer cuidar de seguimiento sus hijos? a su caso también? ¿Quién le va a hacer Exacto. seguimiento, no? ¿Cómo se siente? Como hacía pues el médico del barrio antes, ¿no? Exacto, Esa es de la eso se función. trata la medicina familiar y comunitaria. Exactamente, de poder que se ha perdido estar mucho aquí. al lado del usuario. Hablando de eso, de medicina familiar y comunitaria, doctora Villanueva, todo el mundo está a la expectativa de la vacuna y yo quería preguntarle si las postas, los centros de atención primaria están capacitados para vacunar a la gente, porque eso es lo que se hacía. Recordábamos aquí con el equipo, yo me he vacunado en postas alguna vez, la posta del INSE, la posta de Jesús María, la posta de San Isidro, habían postas y uno se iba a vacunar allí. ¿Están en este momento en capacidad de, o son, o han sido considerados, o serán considerados en el sistema de vacunación para el coronavirus? A ver, nosotros como país tenemos un calendario de vacunación nacional del Perú. Este calendario, la operativización de este calendario es hecho por las postas, ¿no? Hay en las postas un sistema de vacunación con una cadena de frío para mantener la temperatura de estas vacunas que son las adecuadas. Pero ¿qué pasa? Que al necesitar, digamos, que se amplíe el horario de vacunación, porque en cuanto lleguen las vacunas se va a tener que vacunar a la mayor cantidad de personas. Eso. Porque la vacunación, más que un inmunizar a alguien individualmente, la vacunación es una estrategia de salud pública. Es decir, mientras más gente vacunemos más rápidamente,
más gente, entonces vamos a poder proteger a más personas, ¿no? Entonces la vacunación es un acto, digamos nosotros, de solidaridad. Entonces cuanto más rápido vacunemos a las personas, más rápido vamos a poder estar protegidos todos. Importantísimo todo lo que nos dice doctora Villanueva. El otro día hemos recibido un reporte, me disculpan las personas que se vieron involucradas en este hecho porque no recuerdo exactamente el lugar, pero en una comunidad habían hecho un reclamo durísimo para que se removiera el personal de la posta médica porque no estaban cumpliendo sus horarios y no querían atender a la gente por temor a contagiarse de coronavirus. Pero eso también da cuenta de que a los médicos en las postas de pronto no les está llegando elementos de bioseguridad y tampoco se les está capacitando para cómo poder atender a los pacientes sin que poner en riesgo su salud, ¿no? Claro, hay que entender que el personal de salud son seres humanos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ya tenemos 266 médicos en el país fallecidos. Entonces, todos tenemos temor, todos tenemos incertidumbre con esta enfermedad. Entonces, tenemos que capacitarnos, ¿no? Hay una falta de capacitar en las circunstancias de la vida, es decir, en el temor, en el miedo que todos, cualquier profesional tiene de al salir o al exponerse ante un paciente COVID puede tener contagiarse, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la planificación, o sea, hacer un plan de vigilancia y salud de los trabajadores de salud. Eso lo tienen que hacer todos los gestores en los hospitales, en las postas, los jefes de estos establecimientos de salud, y así evitar en mínimo el riesgo de contagio. Entonces estamos hablando de ampliación de horarios, de tener los elementos básicos, una línea telefónica, un pulsioxímetro para seguimiento de los pacientes. ¿Más personal? Y más personal y sobre todo también elementos de bioseguridad para que se sientan tranquilos. Tampoco estamos hablando de respiradores. Es lo básico, ¿no? Exactamente, claro. Ni de camas UCI. Es lo básico. ¿No? Es lo básico. La doctora Rosa Villanueva, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria. Muchas gracias, doctora Villanueva. Gracias por la claridad. Vamos a ir consultándole a lo largo de la cuarentena.